Hola, en este vídeo vamos a comenzar con la parte de las lentes delgadas. Ya damos por finalizada lo que es el bloque de los espejos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar los tipos de lentes. Los que estuvisteis en el laboratorio, esto ya nos suena familiar. Teníamos dos tipos de lentes, básicamente, que son con las que vamos a trabajar. Había unas lentes que eran más gordas por el centro que por los extremos, tal que de esta manera, ¿verdad? Y sin embargo había otras lentes que hemos visto también en el laboratorio que tenían la parte del centro más delgadita que la de los extremos. Entonces, básicamente, estas lentes primeras se llaman lentes convergentes y estas otras lentes se van a llamar divergentes. Entonces, para entender esto de la divergencia y la convergencia, lo que voy a hacer es dibujar tres rayos que estuvieran incidiendo en estas lentes para entender de qué manera se comportan. Si lo recordáis en el laboratorio, cuando tres rayos, que en el laboratorio lo hicimos con tres colores diferentes, rojo, amarillo y verde, incidían sobre la lente, al salir sobre el otro lado de manera inmediata, se juntaban en un único punto, parecido como ocurría con los espejos. Sin embargo, al enfrentarse a la lente divergente, esos tres rayos lo que hacían era salir de una manera abierta, por así decirlo. Es decir, se separan. Esto es una divergencia y esto es una convergencia. Es decir, los rayos convergen o se juntan en un único punto, los rayos divergen o no se juntan en ningún punto. ¿Sí? Vale, pues a este punto de las lentes convergentes, donde se juntan los rayos que han incidido, se le va a llamar F'. F era de focal, como vimos con los espejos, y la prima habíamos visto que significaba imagen. Todo lo que hemos aprendido con los espejos a nivel de nomenclatura, es decir, la prima, la no prima, la F, etcétera, etcétera, se sigue aplicando a las lentes. Luego entenderemos qué significa esto de imagen. Cuando hablamos de la lente divergente, los rayos no se juntan en ningún punto. Estos son los rayos reales, luminosos. Fijaros en que la diferencia básica entre un espejo y una lente es que el espejo se basa en la reflexión, es decir, los rayos se reflejan contra la superficie y vuelven. En una lente los rayos atraviesan la lente y pasan al otro lado, con lo cual los conceptos de real y virtual serán los mismos, pero las conclusiones serán diferentes a las del espejo. En una lente divergente, aunque los rayos no se junten, nosotros podemos prolongar estos rayos y ver que sus prolongaciones se juntan en un punto. A este punto también se le va a llamar F', es decir, tanto el punto donde se cortan los rayos en una lente convergente como el punto donde se cortan las prolongaciones de los rayos, que no existen, son prolongaciones que nosotros alargamos de manera imaginaria, pero no existen, ¿vale? Donde se cortarían las prolongaciones de estos rayos que divergen o se separan, también se le va a llamar focal imagen. Entonces, fijaros en la primera gran diferencia de las lentes convergentes y divergentes. La luz, recordad, al igual que en los espejos, la luz va a viajar siempre de izquierda a derecha. En una lente convergente, la focal imagen se va a encontrar al lado derecho de la lente. Y en una lente divergente, la focal imagen se va a encontrar en el lado izquierdo. Luego insisto que ya veremos lo que significa esto. Vale, pues cuando hacemos problemas con lentes, para no estar dibujando simplemente por comodidad todo el rato esta estructura, y para que sea mucho más cómodo hacer los diagramas, lo que vamos a hacer es representarlas mediante una línea... vaya línea me ha salido aquí, más churra. Mediante, a ver, una línea vertical que va por el centro de la lente y aquí dibujamos como una flechita para indicar el tipo de lente que es. En el caso de las divergentes, lo que hacemos es poner una flechita de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, nunca vamos a representar la lente entera con sus dimensiones, sino que lo vamos a representar así. Porque esto es lo que se llama lentes delgadas que tenéis aquí, ¿vale?
Si la lente tiene un grosor muy amplio, entonces ya las ecuaciones con las que vamos a trabajar no funcionarían, pero nosotros siempre vamos a hacer problemas con lentes delgadas. Voy a borrar el dibujo inicial que he hecho y voy a poneros cómo quedaría el esquema sin dibujar las dimensiones de la lente, sino simplemente haciéndola de manera esquemática. Esto de aquí representa una lente convergente. Para recordarnos esa formita abombada en el centro y estrecha en los bordes que tienen las lentes convergentes. Y esta otra representa una lente divergente. Entonces, simplemente voy a recordar aquí lo que hemos hecho, pero haciendo ya el esquema de cómo lo hacemos simplificando el dibujo. Aquí los rayos, al pasar por la lente, se van a cortar en un único punto, y a ese punto se le llama focal imagen de la lente convergente. En la lente divergente, sin embargo, los rayos que inciden se van a separar entre sí, divergen. Podemos prolongarlo y decir que esta es la que llamamos focal imagen de una lente divergente.